Bueno, muy bien, tengan todos buenas tardes, sean bienvenidos a la clase de este día. Pequeños anuncios. Los laboratorios de eléctrica inician en la semana 3, o sea, estamos hablando la próxima semana. Así que pendiente de los mensajes que se vayan a enviar vía aula virtual, ya sea esta semana o el próximo lunes, para que todos estén pendientes de los laboratorios que corren ya la próxima semana. Por ahí en la carpeta de la clase 3, yo les dejé un enlace a la Google Play donde pueden descargar un emulador para calculadoras programables. En el caso de ese emulador es para las calculadoras 89 y 89 Titanium de Texas Instruments, y les coloqué la ROM de la calculadora TI 89 Titanium. Así que para que obviamente pues tengan un recurso ahí para poder trabajar con los distintos ejemplos que vamos a resolver a todo lo largo de la materia. Muy bien, bueno, entonces comencemos ya. Prácticamente pues ya estamos la mayoría de los que llevan la materia, así que eh, la semana pasada habíamos hablado un poco sobre marcas de polaridad, transformadores ideales, ya habíamos discutido cuál es el criterio para determinar si la fuerza electromotriz que se iba a experimentar en los devanados, o sea, estamos hablando la fuerza electromotriz en este punto y en este otro punto, pues cuáles iban a ser las marcas de polaridad para asumir, obviamente, pues las polaridades de las tensiones, y obviamente pues donde ingresaban las marcas de polaridad, pues ahí se asignaba una marca de polaridad positiva para la tensión, y así el ingreso la corriente en el primario y la salida de la corriente secundaria. Habíamos hablado un poco de la relación de transformación desde el punto de vista de número de vueltas en cada devanado, tanto en el primario como en el secundario, y el concepto de la fuerza magnetomotriz que entra es exactamente igual a la que sale para un transformador ideal, y de eso pues derivamos una relación para la relación de transformación en función de las corrientes primaria y secundaria. Muy bien, entonces ya como últimos temas que tienen que ver con el transformador ideal, nosotros podemos establecer las potencias que entran y salen de un transformador ideal, como lo que ustedes están viendo en pantalla. La potencia de entrada en el devanado primario pues no va a ser nada más que el voltaje en el primario, la corriente en el primario y el factor de potencia en el devanado primario. Entonces, por otro lado, desde el punto de vista de la potencia de salida que va a experimentar la máquina, en concepto de una máquina ideal, pues recordemos, va a estar en función del voltaje en el secundario, la corriente en el secundario y el factor de potencia que el transformador experimente en la carga. Entonces, como estamos bajo el supuesto de que básicamente pues estamos ante un transformador en el que no tenemos pérdidas, nosotros podemos decir que el ángulo del factor de potencia, que es básicamente en términos matemáticos la separación que hay entre el voltaje y la corriente en el primario, pues es exactamente igual en el lado primario del transformador como en el lado secundario. Entonces, si nosotros, por medio de las relaciones que ya sabemos que están acá, nosotros de esta expresión despejamos ya sea para el voltaje primario o para el voltaje secundario, nosotros podemos llegar a la conclusión que el voltaje secundario, como lo tenemos acá para evaluar la potencia de salida, por medio de la relación de transformación podemos obtener que el voltaje en el secundario va a ser igual a el voltaje en el primario dividido entre la relación de transformación. Eso nosotros lo podemos ver en la expresión que está acá. Si nosotros tomamos P sobre S y nosotros despejamos para el voltaje secundario, obviamente B de S va a multiplicar a A, luego la relación de transformación A va a dividir PP y obtenemos nosotros este término que hemos ingresado acá sustituyendo B de S. Si ahora nosotros despejamos para I de S de la misma expresión, ustedes se van a dar cuenta que acá I de S está en el lado, en el numerador de la expresión, en el denominador tenemos la I de P, y
obviamente, pues despejamos para IDS y vamos a tener que va a ser a veces la corriente en el primario, y es lo que nosotros ingresamos acá en la ecuación de la potencia de salida. Sabemos que el ángulo de desfase entre voltaje y corriente en el primario va a ser igual a voltaje y corriente en el secundario en cuanto a su ángulo de desfase, y obviamente las relaciones de transformación se anulan y la potencia de salida equivale a Vp por Ip por el coseno del ángulo, ¿sí? O el factor de potencia en el devanado. Entonces, ¿qué estamos queriendo dar a entender con esto? Que en un transformador ideal, la misma cantidad de potencia activa que entra en el devanado primario es exactamente la misma que sale por el devanado secundario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En pocas palabras, que estamos ante la presencia de una máquina que tiene un 100% de eficiencia. ¿Por qué? Porque en el proceso de transformación o de acondicionamiento de la tensión primaria y la tensión secundaria no hemos exhibido ninguna pérdida, cosa que eso solo ocurre en el transformador ideal. En el transformador real, obviamente hay otros procesos que están en medio que no nos permiten cuantificar realmente una eficiencia ideal de un 100%. Hay una reducción que tiene que ver mucho con la parte constructiva de la máquina. Y obviamente este mismo concepto nosotros lo podemos extender tanto para la potencia reactiva como la aparente, y estaríamos obteniendo exactamente los mismos resultados. Muy bien. Otro concepto muy importante es la transformación de impedancias que se pueden realizar en un transformador. Miren, nosotros normalmente, desde el punto de vista fasorial, podemos definir lo que ustedes están viendo en este pequeño dibujo al lado izquierdo, donde yo tengo una impedancia ZDL que puede ser una impedancia de carga, y normalmente para yo definir una impedancia yo tengo que tener claros dos parámetros o dos variables eléctricas fundamentales para poder obtener este valor. Entonces, la impedancia de carga no es nada más que un cociente en el que involucra la tensión en la impedancia o la tensión en la carga VDL dividido entre la corriente en la carga, que sería IDL. Entonces, si yo hago ese cociente, yo voy a obtener una ZDL. Obviamente, repito, estas son cantidades fasoriales, por ende, la impedancia va a ser un número complejo. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando yo inserto ahora la variante de un transformador, como el que ustedes están viendo acá, pero en el devanado secundario yo tengo ahora conectada una impedancia de carga? Yo perfectamente puedo evaluar bajo esta condición cómo la tensión en el primario va a observar esta impedancia y poder cuantificar los efectos que esta tensión puede tener en este elemento como está acá. Entonces, a eso normalmente se le llama transformación de impedancia. Otros libros le suelen llamar impedancia reflejada, pero básicamente es por medio de la relación de transformación de este transformador poder recrear las condiciones de esta impedancia, pero ahora vistas en el lado primario del transformador. Obviamente, de forma física, la impedancia va a estar conectada en el devanado secundario, pero nosotros podemos evaluar los efectos que va a tener estos parámetros eléctricos en el primario directamente en el reflejo de la impedancia, como si nosotros la tuviéramos en el devanado primario y no como físicamente aparece acá conectada en el devanado secundario. Entonces, lo primero que yo debo de definir es que la impedancia de carga, obviamente, bajo este esquema, ¿sí? Esta impedancia de carga va a ser la división entre la tensión en el secundario dividido entre la corriente en el secundario, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces, yo voy a llamar a la impedancia Z'L como la impedancia que yo puedo ver en bornes del devanado primario, pero tomando en cuenta que voy a reflejar la impedancia de carga a este devanado primario. Entonces, yo le voy a poner un nuevo nombre que va a ser Z'L. Y la Z'L no va a ser nada más que el cociente del voltaje primario entre
la corriente secundaria, perdón, el voltaje primario entre la corriente primaria. Luego, por medio de las relaciones de transformación que puedo obtener, yo sé que mi voltaje primario va a ser igual a la relación de transformación multiplicada por BDS y la corriente en el primario va a ser igual a la corriente en el secundario dividido entre la relación de transformación. Entonces, este resultado o la equivalencia del voltaje primario a esto lo voy a insertar en el numerador y posteriormente este otro resultado lo voy a ingresar en el denominador de esta expresión y voy a llegar a esto, que la z' de L va a ser igual a A por B de S dividida entre el cociente de I de S entre A. Si hago medios con medios y extremos con extremos, yo llego a la conclusión de que voy a tener por acá la relación de transformación al cuadrado multiplicada por B de S dividida entre I de S. Pero si yo separo esta expresión como tal y le pongo atención a este B de S sobre I de S, yo sé que eso equivale a la impedancia de carga. Entonces, finalmente la Z' de L es igual a la impedancia en la carga multiplicada por la relación de transformación elevada al cuadrado. Esto tiene sentido si y solo si nosotros hacemos un reflejo de la carga conectada en el secundario al primario. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer la operación contraria. O sea, si yo tengo un elemento conectado en el primario, reflejarlo hacia el secundario. Eso también se puede hacer. Lo único que cambia es que acá, si refleja, esta ecuación tiene sentido cuando nosotros reflejamos del secundario al primario. Pero si nosotros reflejamos del primario hacia el secundario, en lugar de multiplicar por A cuadrado la impedancia, la dividimos entre A al cuadrado. Y es exactamente el mismo resultado sin ningún problema. Muy bien, entonces eso era parte de lo que se nos había quedado pendiente la semana pasada, el día jueves. Vamos a poner en práctica muchas de las cosas que ya vimos entre el jueves y ahora. Entonces, vamos a resolver este ejemplo que, por cierto, nosotros se lo dejamos en el aula virtual para que ustedes pudieran tenerlo ahí a la mano. Es el ejemplo 2.1 del libro. Vamos a explicar ciertos elementos, ¿sí? Leemos el ejemplo como tal y dice, un sistema de potencia monofásico consta de un generador de 480 voltios y 60 hercios que suministra potencia a una carga Z de carga igual a 4 más 3J a través de una línea de transmisión de impedancia Z de línea igual a 0.18 más J 0.24 ohms. Y nos hacen dos cuestionamientos muy importantes. El primero de ellos es que si el sistema de potencia se describe como en la figura 2.6, cuál será el voltaje en la carga y cuáles serán las pérdidas de la línea de transmisión. Y posteriormente en el literal B nos piden que evaluemos cuáles son los efectos de un transformador elevador de 1 a 10, de un transformador reductor de 10 a 1, que van a estar insertados entre el generador y entre la línea de transmisión hacia la carga. Y nuevamente nos piden el voltaje en la carga y cuáles van a ser las pérdidas en la línea de transmisión. Muy bien, entonces para poder trabajar un poco más tranquilos, aquí nosotros ya tenemos el primer esquema que vamos a resolver. O sea, este esquema que ustedes ven acá es el que corresponde a el literal A. O sea, nos están pidiendo el voltaje en la carga. Vamos a hacer un pequeño zoom para que ustedes lo puedan ver. Este es el esquema que nos están pidiendo. O sea, tenemos el voltaje en el generador de 480 voltios con un ángulo de 0, la impedancia de la línea de 0.18 más J24 y la impedancia de la carga que sería 4 más 3J. Entonces, pregunto yo, viendo el esquema tal cual como está acá, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos encontrar el voltaje en la carga? ¿Cómo podemos encontrar el voltaje en la carga? Cuéntenme. Puede ser por divisor de tensión Ok, o magnífico. calculando la corriente total en el sistema. Ok, excelente. Ambas respuestas son muy buenas. Por facilidad y por practicidad, nos vamos a ir con la primera que dijiste. Vamos a hacer un divisor de tensión. Entonces, para hacer eso, me voy a pasar a la pizarrita que nosotros utilizamos para
resolver ecuaciones, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo de una forma más simple. A ver, vamos a borrar por acá esto. Y por cierto, necesito calculadoras programables en mano o que por lo menos puedan trabajar cantidades fasoriales. Entonces, vamos a manejar el voltaje en la carga, ¿sí? Entonces, ¿de cuánto es la tensión en el generador? Son aproximadamente 480 voltios con un ángulo de 0 voltios. Entonces, quiere decir que acá vamos a tener 480, ¿sí? Con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Y ahora tenemos que insertar un cociente. Ok, pregunto, ¿cómo es la regla del divisor de tensión? ¿A dónde qué magnitud o qué elemento debo de colocar en el numerador del divisor de tensión? ¿La impedancia en la carga o la impedancia en la línea? La impedancia en la carga. La impedancia en la carga, excelente, bien dicho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a colocar 4 más J3 y quiere decir que entonces en el denominador vamos a colocar el valor total, ¿sí? De la impedancia que aparece en el dibujo, que sería 4 más J3, más esta otra impedancia que representa la línea, que sería punto 18, 0.18 más J, 0.24. Muy bien, entonces, pregunto yo, ¿cuánto nos da el voltaje en la carga? 90.76. Ángulo de menos 37.78. Está totalmente malo, no te puede dar 90. No puede caer tanto el nivel de tensión. Revisemos bien si algo hemos hecho mal ahí en el cálculo. Da, si no me recuerdo, 479, o por ahí más o menos. Perdón, aquí lo había hecho de otra manera. ¿Ok? En lo que calculan, voy a ir a traer mi respuesta porque no la tengo a la mano. Ustedes calculen. Muy bien, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 453.80. Excelente, 453.80 con un ángulo de ¿cuánto? Menos 0.91. Excelente, excelente respuesta. Muchas gracias. Ya tenemos la tensión. Miren, punto clave cada vez que nosotros analizamos sistemas de potencia. Miren, si bien es cierto, es un divisor de tensión sumamente práctico, pero acuérdense que aquí tenemos impedancias. Entonces, por lo general, en la carga casi nunca vamos a tener lo mismo al generador. Entonces, con solo el hecho que nos dé por debajo de 480 quiere decir que está bien, pero tampoco nos debe dar tan bajo. ¿Me entienden? Entonces, porque entonces quiere decir que hay demasiadas pérdidas en la transmisión de potencia. Entonces, eso desde un punto de vista real no sirve. Así de simple, no sirve. Disculpe, ingeniero, una pregunta. La Dime. TI, en este caso, en estos cálculos, es mejor tenerla solo en grados para que siempre nos dé el ángulo. Sí, correcto. ¿No? En el caso de cálculos fasoriales, necesitamos que estén en grados los ajustes de la calculadora. No es que no se pueda trabajar en radianes, sí se puede hacer, pero no es tan habitual trabajar fasores en términos de radianes, sino que en términos de grados para poder graficarlos en los diagramas fasoriales. Pero lo ideal sería en grados. Gracias. Ok, Y sí, Manuel. eso también me dio a mí. Ok, excelente. Muy bien. ¿Cómo encontramos la corriente ahora? Necesito la corriente para estimar pérdidas. ¿Cómo encuentro la corriente en este circuito?
¿Cómo encontramos la corriente de ese circuito? Cuéntenme. El voltaje de la carga entre la impedancia de la carga. Ya que un Mm, circuito serie, claro, esa sería una opción, no hay ningún problema. Yo normalmente considero las magnitudes totales, o sea, trabajo con el voltaje en el generador y con la impedancia total, pero si ya tenemos obviamente la tensión en la carga, ya tenemos la impedancia por ley de Ohm, perfectamente podemos encontrar esta corriente de carga, no hay ningún problema. Muy buena respuesta. Bueno, entonces vamos a encontrar la corriente de línea, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño cociente donde vamos a involucrar, esta es otra variante que pueden hacer ustedes para trabajar los fasores, 480 más J0, y eso lo vamos a dividir entre la impedancia total. Aquí por motivos de tiempo voy a hacer un control C, un control V. Si entienden por qué he puesto 480 más J0, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que poner 480 con un ángulo de 0. ¿O me equivoco? Bien, enero, bien. Ok, magnífico. A ver, cuéntenme cuánto da esa corriente de línea. 90.76. 90.76 amperes con un ángulo de cuánto. Menos 37.78. Ok, excelente. Esos son amperes. Muy bien. Ok, ahora fíjense bien lo que yo necesito. Vamos a ver. Normalmente nosotros cuando nos piden hacer un cálculo de pérdidas en líneas de transmisión, normalmente tenemos que utilizar esta expresión. Miren, que yo sé que ustedes ya la conocen, ¿sí? O sea, necesitamos trabajar con el cuadrado de la corriente de línea multiplicada por el efecto resistivo en líneas de transmisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que yo necesito ahorita sería de que ustedes encuentren la magnitud. Fíjense bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ahí estamos. Necesito que ustedes encuentren la magnitud de la corriente de línea, que no sería nada más que sacarle la magnitud a esta cantidad fasorial. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de la corriente de línea? ¿Cuánto da? 90.76. Excelente, 90.7601, ¿verdad, Germán? Sí. Ok, magnífico. Entonces ya tengo la magnitud de la corriente de línea, entonces yo ya puedo aplicar esta expresión. Entonces fíjense bien lo que ustedes van a hacer. 90.7601, eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por el efecto resistivo de la impedancia de la línea de transmisión. Entonces aquí sería por punto 18 y ¿cuánto nos daría esa potencia de pérdidas? $1,482.73. Ok, entonces estamos hablando 1.4827 kilowatts, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Confírmenme por ahí. No será en watts, ingeniero. Sí, pueden ser en watts, pero acuérdense que son mil. Sí, es lo mismo, ingeniero. Sí, es lo mismo. Entonces, Es lo mismo. es lo mismo. Entonces, sí se pueden dejar en watts, no hay ningún problema. Ya sea que ustedes en un hipotético parcial o examen corto le expresen en kilowatts o le expresen en watts, va a estar igualmente bueno. Eso no define absolutamente nada. Muy bien. Entonces, pregunto yo, ¿hay alguna duda o alguna consulta de esto que acabamos de hacer acá? Sí, ¿Alguna? el IL de abajo, Sí, sí. ¿Qué pasó?
¿Cómo lo sacó? Sé que se requiere raíz al cuadrado o algo así, ¿verdad? No, 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 vaya, para evitar que nos confundamos con los términos. Yo normalmente suelo poner IDL porque sé que es la corriente de línea, pero dejémosle corriente de carga, pero no es nada más que el voltaje total en el esquema que estamos viendo, que sería 480 con un ángulo de cero, dividido entre la impedancia total del circuito, que sería la impedancia de la carga, más, obviamente, la impedancia de la línea de transmisión. No sé si ahora sí se mira un poco más claro. Sí, 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 sí. Ok, Ingeniero, por ahí magnífico. sería la corriente de la línea, bro. Sí, claro. Lo que sucede es que lo que consulta el compañero es bien válido. O sea, le hace falta una raíz de 3. Sí, le haría falta una raíz de 3, pero no le hemos agregado acá por una sencilla razón. Miren lo que dice el texto del documento. Un sistema de potencia monofásico. O sea, realmente esta tensión es línea neutra, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, no necesito insertar una raíz de 3 acá porque realmente no es un sistema trifásico el que estamos trabajando. De hecho, para poder encontrar esta corriente, en realidad ni siquiera deberíamos tomar la tensión, sino que deberíamos de tomar ya sea la potencia activa o aparente, y ahí sí, como ya sería una potencia trifásica, acá abajo en el denominador sí iría el factor de raíz de 3 por la tensión. Pero ahorita por ser un circuito bastante simple, no necesitamos un análisis trifásico para lo que estamos calculando. No digo que todo va a ser así, para nada. Sí, siempre hay ciertas complicaciones, pero en este caso, pues sí se puede hacer esto porque es un sistema meramente básico. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda. Ok, bueno, entonces si no lo hay, Ingeniero, dime. ¿cuándo se podría dar ese voltaje así de 480? Mira, fíjate que realmente acá, por ser un sistema monofásico, podemos hacer eso, pero realmente en la práctica no se suele hacer así, sino que siempre nos vamos a estar enfrentando a sistemas trifásicos donde definitivamente la corriente tendría que encontrarse bajo otros métodos, o sea, digamos, si imagínate que estuviéramos con un sistema trifásico, aquí tendríamos que poner la potencia aparente trifásica. Vamos a ver, potencia trifásica. Eso nosotros deberíamos de dividirlo entre un factor de raíz de 3 multiplicado por el voltaje de línea si nosotros estuviéramos trabajando con potencias aparentes. Pero también nosotros si estuviéramos con una potencia trifásica activa, nosotros pudiéramos encontrarla, aquí la real, era aquí. Nosotros pudiéramos trabajarlo con la potencia activa trifásica dividida nuevamente entre un factor de raíz de 3. Esto nosotros lo vamos a multiplicar por el voltaje de línea y eso a su vez nosotros tenemos que, tendríamos que multiplicarlo por el factor de potencia. ¿Sí? A ver. Era aquí. Ahí estamos. Entonces, ante un sistema trifásico tenemos estas dos opciones de encontrar la corriente de línea, ¿sí? O la corriente que va a atravesar el circuito, pero, repito, no perdamos la visión de que estamos anclados a que pudiéramos tener la potencia aparente trifásica o la potencia activa trifásica. Y obviamente, pues los denominadores cambian sustancialmente, dado que en el caso de la potencia activa necesitaríamos el factor de potencia en la carga para poder obtener la corriente del... No sé si más o menos ahora sí queda un poco más claro esto. Sí, Ok, magnífico, excelente. Bueno, vamos a tomar la capturita para que ustedes
un área que seleccionar. Vamos a tomar esta capturita para que a ustedes les quede ya bonito la solución del ejemplo. Ok, copiamos, pasamos hacia acá nuevamente. El nombre no era este el que estábamos trabajando, era este. Ok, lo vamos a llevar a su ecosistema. Vamos a pegar. Ahí tenemos ya la solución del literal A. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que dice ahora nuestro literal B? Fíjense bien lo que dice ahora. Suponga que un transformador elevador, que sería este, T1, que tiene una relación de transformación de 1 a 10, se coloca en el extremo generador de la línea de transmisión y que un transformador reductor de 10 a 1, que sería T2, se coloca en el extremo de la carga de la línea de transmisión, que sería la figura 2,6b. ¿Cuál será ahora el voltaje en la carga y cuáles van a ser las pérdidas de la línea de transmisión? Miren, cuando ya el esquema ya inserta estas variantes para poder hacer el cálculo, lo que vamos a hacer nosotros es primero tener claro cómo vamos a trabajar las relaciones de transformación. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a bajar esta figurita por acá y en el caso del literal B, vamos a trabajar lo siguiente, miren, calculando las relaciones de transformación. Entonces, vamos a ver, esto lo vamos a hacer un poquito para abajo porque nos van a servir estas capturitas. Vamos a insertar ahora una tabla, fíjense bien. Entonces, vamos a decir acá, vamos a decir número de transformador. ¿Sí? Vamos a poner acá voltaje primario, ¿sí? Vamos a decir acá voltaje secundario, ¿sí? Y vamos a decir acá relación de transformación. Relación de transformación. Entonces acá le vamos a poner que esté 1 y acá le vamos a poner que esté 2, ¿sí? Ahora, fíjense bien. De la figura del transformador T1, ¿a cuánto equivale el voltaje en el primario? ¿A 1 o a 10? A 1. Sería a 1 perfectamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí sería 1 y por ende en el voltaje secundario tendríamos 10. Entonces, la relación de transformación va a ser igual a 1 entre 10. ¿Eso cuánto equivale? ¿Cuánto da 1 entre 10? 0.1. 0.1. Excelente. Magnífico. Ok, sin miedo, ¿sí? Ahorita no nos hemos despeinado absolutamente en nada. Solo estamos simplemente definiendo lo que nosotros ya sabemos. Ahora bien, si yo veo mi transformador 2, ¿a cuánto equivale la relación de transformación en el transformador 2? ¿Cuánto vale la tensión primaria en el transformador 2? 10. Vale 10. Sí, excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos 10, aquí vale 1, por ende, esta relación de transformación va a equivaler a 10 entre 1 y por obvias razones eso nos va a dar 10, sin ningún problema, ¿sí? Muy bien. Pregunto, ¿hay alguna duda de cómo encontramos estas relaciones de transformación? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Uy. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no esté claro? Ok, entonces si todo está claro, continuamos. Yo, dinero, solo una pregunta. Solo Dime. quiero salir de la duda. De la parte de más arriba, donde están las fórmulas, a donde lo que estábamos Ok. haciendo ahorita.
Esto, Sí, ok. del valor absoluto, creo que es I. Ajá, la IDL que le dejamos Ah, acá. sí, ajá. ¿Cuál es la duda en Ya sí, nosotros la Rutilio? dejamos en 90.96. Ah, lo que sucede es que yo necesito la magnitud de este fasor, que obviamente es la corriente de carga. Yo necesito la magnitud para poder calcular la potencia de pérdidas en la línea. Entonces, yo no voy a hacer un cálculo con este fasor, sino que lo que le voy a hacer es sacarle la magnitud a este fasor. Entonces, o sea, prácticamente sería la magnitud de esta cantidad fasorial, que obviamente ustedes ya saben cómo se encuentra, solo que lo hemos hecho por calculadora, y la magnitud nos da 9.76. Entonces, ese valor es el que tomamos para calcular la potencia de pérdidas acá, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el efecto resistivo de la línea de transmisión. Bueno, gracias. Ok, magnífico. Entonces, si las relaciones de transformación están claras, fíjense bien lo primero que tenemos que hacer. Lo que vamos a hacer ahorita es reflejar la impedancia de carga que está en el secundario de T2 y la vamos a reflejar hacia el primario de T2. Entonces vamos a hacer eso en este momento. Nuevamente me paso a mi pizarrita mágica. Ahora lo que voy a hacer es, esto ya lo utilizamos, vamos a borrarlo para que siempre lo podamos chequear ahí. Entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a poner acá reflejando, ¿sí? Reflejando, ¿sí? La carga al primario de T2, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, prácticamente vamos a poner un Z', ¿sí? De carga, y eso vamos a decir que va a ser igual a la relación de transformación A al cuadrado de ¿quién? De T2, ¿sí? Y eso nosotros lo vamos a multiplicar por la Z de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que eso al final va a ser justamente como ustedes lo vieron, la relación de transformación acá de transformador 2 es 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá vamos a insertar 10, damos paréntesis, lo elevamos al cuadrado y a eso nosotros lo vamos a multiplicar por la Z de carga, que va a ser 4 más J3. ¿Cuánto nos da eso ahora? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 400 más J300. Ok, excelente. 400 más J300. Eso son unidades de ohm. Ok, ahí estamos. Muy bien. Ahora fíjense bien, vamos a copiar este resultado. Pum, pum. Vamos a hacer una nueva captura. Papá, vamos ahora a llevarnos esto hacia allá para que ya vaya quedando en la memoria de cálculo y prácticamente, pum, ya lo tenemos por acá. Ok, vamos a recortar un poco para que se vea bonito. Ahí estamos. Ok, ya reflejamos nosotros todos esos elementos, ¿sí? Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer ahora. Hasta ahorita, nosotros solo hemos colocado esta carga reflejada a este punto, ¿sí? Simplemente eso hemos hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Lo que vamos a hacer es reflejar esta impedancia y esta que ya está colocada acá, ambas las vamos a reflejar al primario de este transformador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer exactamente de la misma manera que acabamos de hacer con el cálculo anterior, ¿sí? Entonces, vamos a hacer exactamente este mismo cálculo, solo que ahora lo vamos a hacer tanto para la impedancia de la línea de transmisión como para la impedancia de carga que ya fue reflejada. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a ir nuevamente por acá
ver, ahí estamos. Entonces, ahora vamos a poner nosotros reflejando, ¿sí? La impedancia de la línea de transmisión al primario de P1. Entonces, vamos a decir nosotros la Z', la Z' de la línea va a ser igual a, esto me lo voy a traer para acá de una sola vez. Acá, hacemos un pegamos, va a ser al cuadrado de P1 multiplicado por la Z de la línea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá ustedes se van al cálculo que hicimos, la relación de transformación del transformador T1 es 0.1. Entonces acá nos va a quedar 0.1. Eso nosotros lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a multiplicar, fíjense bien, los 0.18 más J 0.24, que es la impedancia de la línea que ustedes ven acá, ¿sí? Que sería 0.18 más J 0.24. Entonces, es lo que nosotros tenemos acá en el cálculo. ¿Cuánto nos da este cálculo ahora? Cuéntenme. ¿Cuánto da? 1.8 más 2.4 J. A eso le falta. Está bien el 1.8 y el J 2.4, pero le falta algo. Por 10 a la menos 3. Excelente, gracias. Ya lo tenemos así básicamente. Más J 2.4 por 10 a la menos 3. Y eso siguen siendo ohms, ¿sí? Excelente. Ahora fíjense bien. Según el esquema que nosotros le hemos pegado acá, si ustedes notan, vamos a hacer una cosa, este lo vamos a traer para acá para tener espacio. Si ustedes notan en esta captura del problema, acá aparece justamente lo que ustedes ya calcularon, pero aquí vuelve a pasar, vuelve a aparecer Z' de carga igual a 4 más J3. Nosotros hasta el momento lo que hemos hecho es esta impedancia reflejarla a este lado del esquema, pero esta impedancia todavía la tenemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la impedancia que ya fue reflejada al primario de T1, de T2, tenemos que volverla a reflejar, pero ahora al primario de T1. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que inclusive este cálculo está de más, ¿sí? Y acá, fíjense bien lo que vamos a hacer. Reflejando la Z', fíjense bien, de carga, que es la impedancia de carga que tenemos en el primario de T2, ¿sí? Al primario, fíjense bien, de T1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora yo voy a hacer un Z'' de carga, que no va a ser nada más que exactamente esto mismo, pero ahora, pum, pegamos acá, y aquí debería de ser carga, bien, y aquí sería esto. O sea, la Z' de carga va a ser igual a la relación de transformación al cuadrado de T1 multiplicada por la Z' de carga, que es la que venimos arrastrando desde el transformador T2. Entonces acá nosotros venimos y decimos 0.1 elevado al cuadrado multiplicado por la Z' de carga, que sería 400 más J 300. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? 4 más J3. 4 más J3, excelente. Así de simple.
Entonces, ya que tenemos ese dato por ahí, lo que vamos a hacer ahora es tomarle, obviamente, pues la captura de pantalla para justificar lo que ya se hizo. Ok, pum. Copiamos el portapapeles, pasamos a la plantilla y lo colocamos por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta ahorita, esto vamos a ver, lo vamos a reducir el tamaño, lo vamos a poner a 14, vamos a poner a 12, ok, ahí están. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, si ustedes notan, ya tenemos la Z prima de carga, que es 4 más J3, y tenemos la impedancia prima de la línea reflejada, que sería 1.8 por 10 a la menos 3, más J 2.4 por 10 a la menos 3, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces, todo este circuito que ustedes notan acá, la carga, esta impedancia de carga ya ha sido reflejada hacia este primario y esta impedancia de línea ya ha sido reflejada a este primario también. Entonces, nosotros ya podemos encontrar nuevamente el voltaje en la carga y podemos encontrar también la potencia de pérdidas en la línea. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos exactamente de la misma manera que lo hicimos para el literal A. Entonces, lo que necesitamos es ahora venirnos hacia acá y volver a plantear nuestro divisor de tensión. Entonces, aquí yo prácticamente lo que voy a hacer es colocar el voltaje en la carga, ¿sí? Que siempre va a ser igual a, siempre va a ser igual a 480 más J0 multiplicado por un cociente, que ahora va a ser siempre 4 más J3, si no mal recuerdo, y eso lo voy a dividir ahora siempre entre 4 más J3 más 1.8 por 10 a la menos 3 más J 2.4 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto me da ahora ese nivel de tensión en la carga? ¿Cuánto nos da ese voltaje en la carga? $479.72 con un ángulo de menos 9.6201 por 10 a la menos 3. Ok, excelente. Gracias, Rutilio. Entonces prácticamente sería 0.01 grados, si no mal equivoco. ¿Alguien me puede confirmar ese dato, porfa? Sí, ingeniero, 0.01 grados. Ok, excelente. Entonces, por ende, ahora podemos encontrar la corriente en la carga sin ningún problema. Y vamos a ver, vamos a hacer siempre un cociente, 480 más J0, dividido entre esta impedancia total que tenemos ahora en el nuevo esquema que hemos utilizado. ¿Cuánto me da ahora esa corriente? Ingeniero, Dime. el voltaje que puso no sería los 479.72 en la I de carga. No, no, para nada, porque, insisto, yo lo que hago es lo siguiente, mira, si lo querés ver desde un punto de vista. ¿Ves este par de nodos que están acá? ¿Sí? Sí, sí. Ok, pregunto yo, si yo abriera acá y midiera la impedancia hacia acá, ¿cuánto es la impedancia total?
Sí, es cierto, la suma. Sería la suma de estas dos, ¿sí o no? Sí, la suma, correcto. Sí, es la suma y por ende ya tenés la tensión. Ahora, repito, no tiene nada de malo que teniendo el voltaje acá puedas encontrar la corriente acá. No tiene nada de malo. De hecho, numéricamente te tendría que dar lo mismo. Es más, si querés comprobarlo desde ese punto de vista, ya tenemos el voltaje acá, que son los 479.72. Dividilo entre la impedancia de 4 más J3 y debería de darte 95.94 amperes con un ángulo de menos 36.88. Haceme el favor, calcularlo así, que teóricamente te tendría que dar lo mismo. Esto me dio a mí, señores, menos 36.88 grados. Esto me dio a mí. Necesito que A alguien mí me me calcule. da igual, ingeniero. Ok. Dividan el nivel de tensión de 479.72 entre 4 más J3 y debería de dar lo mismo. Exacto, lo mismo da. Lo mismo, 95.9447 con ángulo de menos 36 ok, y lo excelente. demás. Ok, perfecto. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, tenemos que calcular la potencia de pérdidas. Ok. Aquí vamos a poner la corriente de carga. Pum, pum, lo tenemos por acá y recuerden, acá tentativamente debería ser 95.9447. Solo confirmen el dato a ver si es cierto. Eso da, esa magnitud da. Hola, hola. ¿Qué pasó? Ey, ya no me dijeron nada. ¿Da o no da eso? Y la corriente de línea, ¿cuánto da? Fasorialmente hablando, me dio esto, para el ejemplo, obviamente, ¿verdad? La magnitud a mí me dio esto. Sí, sí, ingeniero, eso da con un ángulo de, perdón, ahí sería multiplicado por 0.18, ¿verdad? Sí, sería 1.8 Sí, por 10 a eso la da. menos 3. Vamos a Sí, ver. sí. Acá sería 95.9447. Obviamente eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y eso le vamos a multiplicar por 1.8 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da esa potencia de pérdidas? $16.57 watts. Ok, excelente. 16.57 watts. Excelente respuesta. Muy bien. Bueno, ahora siempre hay cosas que nosotros debemos de analizar. Miren. No porque el ejemplo ya finaliza con estas estimaciones, quiere decir que ya finalizó todo y que bien, ya entendí todo lo que tenía que entender. Miren, vamos a pegarlo por acá. Vamos a ver. Vamos a colocarlo por acá. Ok. Papá. Inclusive vamos a cambiarle un poco de posición. Vamos a ponerlo a 12. Ok.
Fíjense bien, si ustedes notan, si comparan el voltaje en la carga que acabamos de obtener, que son 479, y lo comparan con el voltaje en la carga sin la operación de transformadores, son 453.8 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que miren, cuando nosotros insertamos transformadores en un sistema de potencia, en primer lugar lo estamos haciendo por una razón. Primero es para reducir pérdidas de transmisión, ¿sí? Es algo muy simple. 453 voltios no es que sea malo tenerlo en la carga, pero desde el punto de vista de eficiencia, pues sí puede ser muy malo, porque entonces mucha de la potencia que este generador está inyectando a la red se está disipando en la línea de transmisión y llega muy poco a la carga. Entonces, otro aspecto que ustedes pueden tomar en cuenta para determinar si este esquema es eficiente es la evaluación de pérdidas en la línea. Miren cuánto equivale la pérdida en la línea cuando tenemos una corriente de 90 amperes. La potencia anda oscilando aproximadamente, vamos a ver, 1, 2, 3, más o menos entre 1483 watts, comparado versus lo que acabamos de calcular, que son aproximadamente 1657. Entonces, hay una correlación, si ustedes quieren hacer un cálculo rápido, de cuánto puede ser un factor de pérdidas que se pueden tener. Si ustedes agarran vamos a ver, 1.48, fíjense bien, 1.4827 exponente a la 3 dividido entre 16.57, quiere decir que ustedes están teniendo casi un factor de pérdida de 90. O sea, prácticamente casi la pérdida anda oscilando a casi un 100%, un poquito más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista de eficiencia, este esquema es totalmente inoperable, o sea, no es recomendable construirlo. Entonces, cuando ustedes evalúan sistemas de potencia, normalmente ustedes van a encontrar en la mayoría de casos para sistemas de potencia que se utilizan en el país, encuentran esta configuración donde muchas veces este puede ser un generador síncrono que va a estar conectado a una planta de generación que puede ser hidroeléctrica, puede ser térmica. Siempre van a encontrar una subestación elevadora que normalmente pues está construida a un costado de la planta generadora, y siempre van a encontrar líneas de transmisión que se sirven para el transporte de la potencia generada en las centrales de generación y que normalmente llegan a los centros de consumo, donde siempre hay subestaciones donde en la mayoría de ocasiones reducen los niveles de tensión a niveles de distribución para que podamos llevar obviamente pues la potencia por líneas de distribución hacia las diferentes cargas de un sistema conectado como tal. Entonces, muchas veces los transformadores se insertan para reducir las pérdidas de transformación o las pérdidas de transmisión que se puedan generar en esta línea, porque si ustedes notan, entre esta línea y esta no hay mayor diferencia, solo que se evalúa la condición en el extremo generador para verificar por cuánto pueden andar las pérdidas de transmisión en el esquema. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de este ejemplo. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Pues está todo claro. Todo claro, ingeniero. Ok, magnífico, excelente. Bueno, esto lo guardamos. Se los vamos a colocar ustedes el día de mañana en el aula virtual para que lo puedan tener. Y vamos a ver, esto lo cancelamos. Vamos a dejar ahí nuestra pizarrita siempre de poder. Vamos a cerrar. Ingeniero, Ok, dime. segunda pregunta, ¿en qué libro buscó ese ejemplo o ejercicio? No sé.
Está en el libro de Chapman, en la quinta edición. Ese es el que estamos utilizando como guión de clases. Ahí está resuelto. Obviamente ellos se van por un camino, nosotros nos hemos ido por otro camino, pero llegamos a lo mismo. Así que si igual lo quieren ustedes consultar, ahí está. Está en el capítulo 2. Chasman. Sí, Chapman, correcto. Sería, ahorita te pongo la bibliografía. Sería este muñeco, mira, el que te acabo de marcar. Ah, va. Gracias. Ok, de nada. Muy bien, bueno, nosotros les dimos una asignación este día para que ustedes pudieran ir a leer. Se la dimos desde ayer, obviamente, para que se sentaran ayer en la noche con una taza de café, a estar leyendo, o para aquellos que les gusta la gaseosa con hielo, estar tomando gaseosa, leyendo la sección que les dimos que leyeran, porque esa es la base de lo que nosotros vamos a hablar un poco en estos minutos que tenemos de esta clase. Cada vez que nosotros necesitamos analizar una máquina en cuanto a su operación ante diferentes escenarios, siempre tenemos que hacerlo fundamentado, obviamente, en modelos circuitales, ¿sí? Obviamente somos ingenieros electricistas. Tengo en el auditorio aproximadamente, a ver, tengo 38 ingenieros electricistas. Entonces, ustedes saben que nuestra especialidad son los modelos, ¿sí? O sea, todo aquello que a mí como ingeniero me permita poder modelar algo y poder obtener diferentes escenarios en base a las diferentes simulaciones que yo haga del modelo. En el caso de transformadores monofásicos, los modelos también existen, ¿sí? Y para poder fundamentar algo que llamamos circuitos equivalentes para un transformador, debemos de tener claro que partimos desde el hecho que cuando se define un modelo circuital es porque ya no estamos hablando de un transformador ideal, o sea, la parte que tiene que ver con transformadores ideales sale del contexto y comenzamos a hablar de máquinas que, obviamente por lo que ustedes leyeron, ya exhiben una cierta pérdida en el núcleo, donde nosotros sabemos que hay una corriente de excitación que se va a producir en el núcleo y que esa corriente de excitación tiene dos componentes. Tiene un componente de la corriente de magnetización, que es la que nos sirve a nosotros para poder crear o producir el flujo magnético en la máquina. Y por otro lado también tenemos una corriente de pérdidas por histéresis, que es básicamente la histéresis es el proceso cíclico bajo el cual un material se determina en cuanto a qué tan, cómo es la reacción de ese material ante un ciclo de histéresis. De hecho, en lo que ustedes están leyendo, para el examen corto, ahí aparece el ciclo o el anillo de histéresis. Entonces, sería muy bueno que lo leyeran porque eso les va a reforzar un poco a lo que estamos discutiendo. Entonces, una vez que se tienen caracterizadas ese tipo de pérdidas, que obviamente son muy propias del núcleo del transformador, también hay pérdidas como para poder caracterizar las condiciones externas de la máquina. Entonces, entre esas caracterizaciones que vamos a buscar para el circuito equivalente al transformador, podemos hablar de estas. Miren, pérdidas en el cobre, ¿sí? Todos acá estamos sumamente claros que el cobre, si ustedes toman un metro de cobre como tal, ese metro de cobre o de conductor hecho a base de cobre tiene una resistencia asociada que obviamente está en función de de la conductividad del material, que está en función de la longitud del material y que también está en función del área del conductor de material. Entonces, ese tramo de conductor de cobre tiene una resistencia y por ende, cuando hacemos circular una corriente, va a haber una caída de potencial. Y justamente como ustedes lo están leyendo, las pérdidas en el cobre tratan de caracterizar el calentamiento resistivo en los devanados. O sea, cuando nosotros conectamos, fíjense bien, creo que por acá tenemos un esquema.
Vamos a ver. Ahí creí que lo teníamos. A ver. A ver, no, no pasa. Aquí está. Cuando nosotros conectamos una fuente de tensión trifásica o monofásica alternante, va a haber un paso de corriente en este devanado. Entonces, las pérdidas en el cobre siempre van a caracterizarse por medio de una caída de potencial que obviamente ustedes y yo sabemos que si en este elemento resistivo lo atraviesa una corriente, va a haber una oposición al paso de esa corriente y a eso es lo que nosotros normalmente lo caracterizamos como una caída de potencial. Muy simple. No hay tanta vuelta que podamos discutir con respecto a eso. Muy bien. Ahora, las pérdidas por corrientes parásitas. Siempre van a estar presentes las corrientes que van a provocar un calentamiento en el núcleo. O sea, lo que estamos diciendo es que la corriente de excitación va a tener un componente de pérdidas por histéresis o pérdidas por corrientes parásitas que lo que van a caracterizar es un calentamiento en el núcleo. Muy simple. Entonces, como queremos caracterizar un calentamiento en el núcleo, normalmente lo más fácil o lo más simple para poder caracterizar calentamiento son efectos resistivos. Entonces, por eso incluimos una resistencia simbolizando las pérdidas por histeresis equivalentes a las que se pueden cuantificar para el núcleo de la máquina. También vamos a tener que considerar en nuestro modelo de transformador real las pérdidas por histéresis, ¿sí? Que obviamente pues son las que dan cabida a básicamente pues la reubicación de los dominios magnéticos o el proceso de magnetización de la máquina, ¿sí? En el que eso tiene una relación directa con cada semiciclo de la onda senoidal, ¿sí? Y que obviamente pues es una función muy propia del núcleo también. Y finalmente pues la última pérdida que nosotros consideramos pues son los flujos dispersos que dicho sea de paso, cada vez que nosotros hablamos de flujos dispersos siempre vamos a estar bajo el entendido que el flujo disperso da lugar a reactancias de dispersión, dado que no todo el flujo producido por la corriente de excitación se va a confinar en el núcleo, sino que siempre van a haber flujos dispersos en donde, tanto en el devanado primario como en el devanado secundario, no se van a lograr confinar en el núcleo. Entonces, eso también nosotros lo debemos de considerar a la hora de formular un modelo que pueda describir en buena parte lo que sucede en la máquina como tal cuando ya entre en proceso de operación como tal el transformador. Entonces, siempre podemos decir que las pérdidas por calentamiento en el cobre o la pérdida de potencia en los devanados primarios y secundarios siempre se van a poder modelar por medio de resistencias tanto en el primario como en el secundario. Eso es lo más fácil de identificar. Ahora, en el caso de los flujos dispersos tanto en el devanado primario como en el secundario, lo vamos a tener que modelar tomando en cuenta la ley de inducción de Faraday, donde tenemos que tener claro que la tensión inducida debido a los flujos dispersos en el primario van a ser igual al número de vueltas en el primario multiplicado por la tasa de cambio del flujo disperso en el primario y la tensión inducida en función de los flujos dispersos en el secundario van a ser de igual manera van a tener la incidencia de la cantidad de vueltas en el secundario multiplicado por la tasa de cambio del flujo disperso en el secundario. Entonces, esto obviamente, repito, se deriva de las condiciones del transformador primario que vimos entre la semana pasada y esta. Pero, debido a que los flujos dispersos, en realidad, las trayectorias de retorno
no son en el núcleo magnético o en el núcleo de hierro, sino que es a nivel de aire, o sea, estamos hablando de que los flujos salen del núcleo ferromagnético y utilizan trayectorias exclusivamente en el aire para poder retornar a las bobinas como tal que están dando origen a esos flujos. Tenemos que tomar en cuenta la reluctancia que esos flujos dispersos tienen que superar para poder retornar al punto de la fuente que serían cada uno de los devanados. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que las reluctancias en el aire pues son de mucho mayor valor que la que podemos tener en el núcleo. Entonces, nosotros podemos modelar los flujos dispersos de esta manera, tomando en cuenta por un lado la permeancia del aire multiplicada por el número de vueltas en el primario y multiplicando a su vez la corriente primaria. Y de igual manera, los flujos dispersos en el secundario van a ser igual a la permeancia del aire multiplicada por el número de vueltas en el secundario y por la corriente en el secundario, sin ningún problema. Entonces, prácticamente, si ustedes notan, lo que estamos haciendo es un pequeño símil de la ley de Ohm, pero en función de los flujos, las permeancias y las fuerzas magnetomotrices que se ven presentes en cada uno de los devanados. Entonces, si hacemos el trabajo matemático, tomando en cuenta que la tensión inducida debido a flujos dispersos en el primario va a ser igual a la N de P multiplicado por la tasa de cambio de P por N de P por I de P. Eso me lleva a una ecuación que sería el número de vueltas en el primario al cuadrado multiplicado por la permeancia multiplicado por la tasa de cambio de la corriente en el primario, y de igual manera podemos llegar a un resultado muy similar para las tensiones inducidas debido a los flujos dispersos en el secundario, que sería el número de vueltas al cuadrado del secundario multiplicado por la permeancia y multiplicada por la tasa de cambio de la corriente en el secundario. Entonces, a esta constante o a este producto de el número de vueltas al cuadrado por la permeancia, nosotros la vamos a sustituir por la inductancia en el primario y por la inductancia en el secundario. Que eso a su vez me permite a mí ahora saber de que LDP y LDS son autoinductancias del devanado primario y del devanado secundario, y yo puedo modelarlas ahora por medio de los efectos reactivos en función de las inductancias, y yo puedo definir ahora una J de X de P que sería la reactancia en el primario. No va a ser nada más a 2 por pi por la frecuencia del sistema de potencia industrial multiplicada por la inductancia del devanado primario, y en el caso de la reactancia en el devanado secundario, pues no va a ser nada más que 2 por pi por la frecuencia multiplicada por la inductancia en el devanado secundario. Y con esto yo ya estoy modelando básicamente pues las autoinductancias debido a flujos dispersos tanto en el devanado primario como en el devanado secundario. Ahora bien, ¿cómo modelo los efectos de pérdidas en el núcleo? Debemos de recordar que lo más simple para poder modelar calentamientos en el núcleo es por medio de una resistencia RDC, que va a ser la resistencia de núcleo, que eso va a dar cabida a o modelaje a la corriente de pérdidas por histéresis, ¿sí? Y me queda por modelar las pérdidas debidas a la corriente de magnetización. Para ello, yo me voy a auxiliar del concepto de que las pérdidas por corriente de magnetización, ¿sí?, se van a ver desfasadas 90 grados, ¿sí?, debido al voltaje aplicado en bornes de la máquina, ¿sí?, debido a que el único elemento que a mí me permite modelar efectos inductivos o efectos que tienen que ver con fuerzas magnetomotrices son las bobinas. Entonces, yo voy a modelar el efecto de la corriente de magnetización por medio de una reactancia inductiva XUPM. Entonces,
todos esos elementos que ya hemos hablado en las slides anteriores me permiten a mí llegar ahora a la conclusión de que yo puedo construir un modelo de transformador ideal, o sea, perdón, un modelo de transformador real, en el que yo tengo claro que por medio de esta impedancia RDS más JXDS, yo voy a modelar las pérdidas en el devanado primario, donde estoy considerando las pérdidas por calentamiento en el devanado secundario y las pérdidas por flujos dispersos en el devanado secundario. De la misma manera, puedo modelar el calentamiento en el devanado primario, que sería la RDP, y los flujos dispersos en el devanado primario, que sería XDP. Y perfectamente ya tengo modelado mi devanado primario y, por ende, en el devanado en el núcleo del transformador, yo tengo esta rama o esta impedancia en paralelo, donde lo que tenemos es las pérdidas por histéresis y calentamiento, que las estamos modelando por la RDC, y también tengo las pérdidas que están asociadas a la corriente de magnetización propia del devanado para poder establecer las condiciones de flujo magnético en el transformador. Y el circuito equivalente exacto involucra insertar un transformador ideal para separar un modelaje que corresponde al devanado primario con respecto al modelaje del devanado secundario. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? ¿O hay algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces si no la hay, continúo. Me quedan 3 minutos. Muy bien, entonces, si alguien se pregunta, dime. Una consulta. Allí donde ese diagrama que tiene usted, Sí, sí. es una polaridad de Keyword. Sí, si lo vemos desde un punto de vista de las marcas de polaridad, te diría sí. Ahora bien, si bien es cierto, acabamos de ver este modelo, pero realmente no es este modelo con el que vamos a trabajar en concepto de cálculo, pero la respuesta a tu pregunta es sí, sería un transformador con polaridad aditiva. El ejemplo que nos dio anteriormente era también una polaridad aditiva. Entonces Sí. la operación sería la misma si fuese subtractiva. Mira, sí sería la misma, porque no te mentiría, sería la misma. No cambiaría sustancialmente en nada, solo excepto en la definición de las polaridades de las tensiones en el secundario. Ahí sí cambiaría definitivamente, porque imaginémonos que este punto no estuviera acá, sino que estuviera acá. Si estuviera abajo, quiere decir que estas polaridades deberían de invertirse y esta corriente debería de salir por ese terminal. Pero en términos de reflejar este elemento al primario, eso no cambia. Eso se hace exactamente igual. Está bien, ingeniero, gracias. Ok, magnífico. Bueno, miren, como les comentaba, si bien es cierto, este modelo de máquina exacta no es el que vamos a usar en las evaluaciones de la materia, pero siempre se enseña porque es básicamente el primer circuito equivalente con el que se pueden
Yo creo que fue porque hubo un bajón de corriente aquí en Soya. Aquí se hizo la corriente y ahí antes se me trabó, a mí se me trabó. Yo creo que a él se le había ido la corriente y se le apagó todo. Yo solo se le apagó la computadora y por eso se como que se trabó y se desconectó porque aquí sí eso pasó, como que hizo como un pispilió la luz. Posiblemente se le fue el internet entonces. Ajá. Porque sí, cabal, se trabó cuando la luz se atenuó, se trabó lo que estaba diciendo de ella, no pasó nada. Se le debe haber apagado el... Sí. Hay que esperar, tal vez se conecta. Ok, Mario. Chivo. Bueno, ahí tenemos entonces ahí el ingeniero Mario, que haga el favor de hacer la inspección. ¿Cuál fue el problema? Aprovechando, René, mismo número de teléfono atrás. quería hacerles una consulta. ¿Por casualidad tendrán algún grupo de WhatsApp o algo por el cual se apoyen ustedes mutuamente? Creo que no conozco a ninguno de aquí. Hagamos un grupo, no sé. Sí, está bien, hagámoslo porque yo igual solo a Soto y a Castro, ¿no? Lo que se puede hacer es que ahorita pongamos en los comentarios el número de teléfono y dejamos de encargado a alguien que lo cree. Correcto. Chivo, pues hay que poner los números. Ahí digan en qué pero plataforma lo ahí hacen, en el WhatsApp grupo o de en inspección Telegram. industriales no todavía está activo, porque si no de ahí lo agarráramos. Sí, ahí vean, ahí como les salga bien. O Yo creamos digo uno nuevo. yo digo que quizás de Telegram, Alexander, porque Telegram no tiene límite de peso de archivos por cualquier cosa que pasemos un documento pesado. Sí, yo estoy a favor de eso también. Excelente sugerencia. Yo también prefiero Telegram por todas las razones que mencionan y más. De acuerdo. De acuerdo. Según observo, todavía está grabando. Para mientras regrese el ingeniero, esperemos que regrese algún voluntario para crear el grupo de Telegram. Alguien que tenga un poquito más de conocimiento con la aplicación. Gracias por la iniciativa, Juan. Ya volví. Disculpen la interrupción, pero me quedé sin energía. Gracias a Dios vino luego, pero bueno, como les comentaba, ya casi nos vamos. Por ahí veo que van a hacer un grupo de Telegram. Me parece genial. Vamos a ver, si quieren, hagamos una cosa. Dejémoslo del grupo para el próximo jueves o para la próxima semana, porque creo que van a haber unos cambios en la escuela y antes de que me incluyan en el grupo, obviamente, porque tendría que estar, esperemos algunas indicaciones, pero esperemos un poco. En el caso de conversión tendríamos que esperar. Para los que llevamos electrónica de potencia mañana, ahí sí vamos a soltar un grupo, porque esa sí ya está confirmada que me voy a quedar ahí, pero con las otras esperemos la próxima semana por cualquier cosa. Bueno, ya son las 6:30, nuevamente las disculpas del caso, nos quedamos sin energía eléctrica un momento, pero vamos a seguir con esto, la